como dijimos, una semana movidita a nivel de movilizaciones sindicales. Estamos hablando de que hoy hay el paro de los sindicatos integrados a distintos ámbitos de ANCAP y hoy y mañana va a ser la movilización y paro de la mesa sindical coordinadora de entes por defensa de empresas públicas, por recuperación salarial, entre otros temas. Esto en el marco además de que a fin de mes, Marcelo, como lo comentábamos hace un ratito nada más, está, ingresa la rendición de cuentas al Parlamento, ¿no? Sí, momentos sí hay para plantear reclamos salariales o incrementos. Y estamos recibiendo con muchísimo gusto a Juan González, integrante de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, para hablar, de cuáles son estos temas que le están preocupando y por lo cual están convocando la movilización y paro mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, hay un tema central que venimos discutiendo ya desde hace tiempo, que es la recuperación salarial. Es sabido, lo ha reconocido el presidente, lo ha dicho el ministro de Trabajo, que los funcionarios públicos tuvimos una pérdida salarial durante la pandemia, o por lo menos se adjudica, entre otras cosas, a la pandemia, y que esa pérdida iba a ser recuperada durante el periodo de gobierno. Bueno, se inició esa discusión salarial, nosotros tenemos la discusión con OPP directamente del salario y hay ahí una diferencia abismal, así que... Eso te iba a preguntar, porque hay una diferencia pero muy importante entre lo que dice el gobierno que no se ha recuperado y lo que ustedes están planteando. Estamos hablando de varios puntos, no lo tengo acá, pero son varios puntos porcentuales, ¿no? Sí, es un 5%. ¿Cómo se genera esa diferencia? Bueno, bien, es un tanto complejo, no queremos entreverar, pero básicamente nosotros aumentamos desde hace muchísimos años, desde siempre, nuestros salarios, como el de todos, en función del IPC y de la inflación, básicamente, que es el que de alguna forma mueve o movía los salarios. El gobierno plantea al inicio de la gestión que iba a cambiar el criterio de ajuste. Nosotros teníamos un ajuste que era por la inflación que se proyectaba para el año y nos daban esa inflación que se proyectaba en enero. Y a su vez, cuando llegaba el 31 de diciembre, esa inflación jamás era la que se había proyectado. Siempre era mayor, siempre se nos daba el correctivo. Entonces nosotros en enero teníamos dos componentes: la inflación del año que iniciaba y el correctivo del año que cerraba. El gobierno, cuando asume, plantea que iba a cambiar ese criterio. Y ahí nosotros teníamos convenio firmado, la mesa antes, hasta el 31 de diciembre de 2020. Ahí se nos pagó, digamos, lo que se nos debía por el 2020. Y en el 2021, donde la inflación cerró en 7,96, nosotros no tuvimos ningún aumento. O sea, la inflación del año 2021 la perdimos, la absorbimos íntegramente, ese 7,96. Ahora, en enero de este año, se nos dio a cuenta un 1,2%. Y ahora el presidente, hace un mes atrás, anunció el 2% famoso para los funcionarios públicos, el 3% para las jubilaciones, pero el 2% para los funcionarios públicos. Así que de aquel 7,96 estaríamos debitando el 1,2%. Y este 2% que se habla tampoco estaba claro, porque esto hay que decirlo, el gobierno cuando lo anunció no tenía claro si iba... ¿Si era por lo pasado o por lo futuro? Exactamente. Es más, fue bastante confuso, pero en fin, ese 2% está, por lo cual tendríamos que descontar el 1,2, el 2, a ese 7,96. Muy complicado. Y es bastante complicado. Sí, por pero eso. Te queda, está un 4 y pico atrás. Exacto. Y la cuestión es, el gobierno plantea que en vez de hacer por IPC, va a ser por índice medio de salarios. La cuenta hecha por índice medio de salarios da un número absolutamente distinto, porque en el índice medio de salarios, digamos que en los promedios se ahogan los enanos, como todos sabemos. Entonces, ahí va todo tipo de remuneraciones y al gobierno le da que la pérdida que nos estaría viendo es 0,1%. O sea que la diferencia son 5 puntos. 5 puntos. Por eso ni más ni menos. Era bastante compleja la explicación, pero son 5 puntos básicamente, sí. Eso es grave, ¿no? Que no estén hablando de exactamente lo mismo. Pero, a ver, la pregunta es, desde el 1 de marzo del 2020 que asume este gobierno hasta el día de hoy, ¿cuánto aumento han recibido los salarios públicos? Bueno, nosotros tuvimos el 4,41 en el cierre del 2020, el inicio de 2021, pero era por el convenio que teníamos con el ajuste del sistema anterior. Ahí está. Yo te voy a decir, Marcelo, que es más grave todavía que el gobierno en el artículo 4 del presupuesto establece un primer criterio para el primer año de gobierno,
un paréntesis allí donde establece este criterio del índice medio de salario y después de alguna forma reconoce de nuevo lo del IPC. Entonces, en el mismo artículo, el gobierno establece las dos formas de salario y la lógica es el aumento por IPC. De hecho, algunos integrantes de la coalición lo han reconocido, que tiene que hacerse de esa forma. Lo que hay ahí, bueno, es una especie de trampa, decimos nosotros, para generar una detracción de nuestro salario y una pérdida salarial. Ahora, el gobierno tiene que asumirlo eso y no puede seguir diciendo que va a recuperarnos salario cuando eso no es cierto. Bien, Marcelo, Juan, te cambio un poco el eje porque otro de los temas tiene que ver con la defensa de las empresas públicas, algo que estamos viendo porque no se han completado las vacantes que ustedes estaban a nivel general, que estaban pidiendo, y también está pendiente la reforma de la seguridad social. ¿Cuáles son los puntos centrales, para ir adelantando un poco, que ustedes están reclamando en esa defensa de las empresas públicas? ¿Hay riesgo, hay situaciones críticas que se pueden estar viendo en la atención de algunas empresas de esas? Estamos hablando del Correo, estamos hablando de UTE. Sí, esto está en la plataforma de la mesa de entes desde hace bastante tiempo. Ya en 2015 hay un primer instructivo de OPP que tiene un carácter restrictivo. Obviamente las circunstancias eran otras y entre ese decreto había determinados márgenes. A partir de la llegada de este gobierno, el decreto que hay para las empresas públicas es aún más restrictivo. Aquel hablaba del 3x2, que era de cada 3 vacantes en las empresas públicas, se reponían 2. Este habla de 3x1. Y lo que estamos diciendo, que además de no estamos de acuerdo, obviamente, con ese criterio, no se han repuesto en ninguna de las 10 empresas públicas en lo que va de este periodo, ni siquiera ese 1 se ha repuesto. Nosotros hemos tenido distintas reuniones con OPP, donde hemos llevado los números que por supuesto OPP los tiene y los sabe. Entonces también por eso estamos movilizándonos, al igual que lo que decíamos con la recuperación salarial, mañana bajo la consigna el gobierno miente. Y lo tenemos que decir con claridad, porque le ha mentido, no a nosotros, le ha mentido a la gente diciéndole que los servicios públicos van a estar garantizados porque, bueno, se va a ir reponiendo con ese criterio de 3x1. Eso no pasó en ninguna de las 10 empresas públicas. Este es un dato objetivo. ¿Y hay áreas clave donde está faltando gente, donde puede llegar, ustedes avisoran que va a faltar? Porque no es lo mismo que falte, imagino, que en un lugar donde hay 300 y hay otros, capaz que servicios técnicos o lo que sea, que puede afectar a la gente, ¿no? Sí, por supuesto, pero además... ¿Ustedes tienen detectadas esas áreas? Sí, cada una de las... Hoy justamente tenemos una nueva reunión con OPP. Hemos ido los distintos sindicatos desfilando de alguna forma por OPP y planteando los lugares donde es más crítica la situación. Evidentemente cada uno conoce más la empresa en la que trabaja. Yo te puedo hablar, por ejemplo, en el caso de UTE, eso es clave, los compañeros lo plantean, ellos tienen que determinados tiempos para restituir el servicio cuando se cae. Evidentemente en el puerto también eso es un problema. Digamos, en todos los sindicatos yo puedo hablar con mayor propiedad, te puedo decir en el caso del Correo, nosotros tenemos además la plantilla muy dispersa en todo el país, en pequeños pueblitos donde a veces lo único que hay del Estado es el Correo, y te puedo decir que hay lugares donde eso va a cerrar. Estuve la semana pasada en 33, en la cabecera departamental. Bueno, ahí queda a fines de este año seguramente un solo cartero en la cabecera departamental, de 7, 8, 9 que eran hace algunos años, queda uno solo. Y esa situación se repite, podemos hablar, no sé, de Paso de los Toros, de distintas localidades. ¿A qué voy con esto? Que los servicios se resienten particularmente o se siente más donde hay menos espalda, que es en el interior o en los lugares más carenciados, donde la gente de repente no tiene otra chance que acceder a los servicios públicos. El diálogo normalmente ustedes lo mantienen con OPP como mesa sindical del coordinadora. Exacto, sí, nosotros discutimos con OPP, que vendría a ser una suerte de superintendencia, digamos, de las empresas públicas. El diálogo es fluido, en ese sentido es cordial, pero no hay avances. Iniciamos la discusión con el tema del ingreso de personal y lo que decimos, hoy ni siquiera hay, en la mayoría de los organismos o en muchos de las empresas públicas, ni siquiera hay listas de prelación para que, si se resuelve que entre un funcionario, bueno, se pueda tomar de allí. No los hay, lleva muchos meses en el Estado a hacer un llamado y bueno, nosotros además creemos que con la falta de trabajo que hay y que se reclama por allí, está faltando justamente gente en las empresas públicas. Ahora, vos marcabas recién que la relación con la OPP ha sido cordial, digo con la OPP porque es la interlocutora, digamos.
en líneas generales, pero uno da la sensación que ahora los conflictos han avanzado y han avanzado en bloque, ¿no? A nivel de los entes y los organismos públicos. Es como que se terminó la tregua que existieron estos primeros años de este gobierno. Sí, bueno, yo no hablaría de tregua. En realidad, como te decía, la mesa coordinadora de entes viene movilizándose. Nosotros decimos la mesa resiste archivo ya de 2015 con la misma plataforma que es no a los recortes y no al ingreso y a favor del ingreso de personal. Lo que pasa es que esto se ha profundizado tremendamente. Tuvimos la pandemia en el medio. De todas formas, nosotros como mesa hicimos una movilización en los años anteriores, tuvimos una carpa, nos concentramos y hicimos distintas acciones. Lo que decíamos de que el diálogo, sí, es bueno, nos reciben, hablamos cordialmente, pero no hay avances. Digo porque a veces el gobierno se dice, no, bueno, pero se está negociando. Hace meses que se está negociando, hace más de un año y medio que se está negociando y no ha habido ningún avance, por ejemplo, con el tema del ingreso de personal. Claro, y sobre todo el ingreso de personal. La gente dice, bueno, capaz que el Estado está muy gordo, capaz que hay gente de más. ¿Ustedes qué evaluación eso hacen en respecto a cómo la percepción que tiene la población respecto a el Estado? Sí, para nosotros, bueno, esa es una hermosa discusión porque siempre se dice que seguramente sobren en algún lado y falten en otros. Bueno, si eso es así, nadie se ha tomado el trabajo de estudiarlo, comprobarlo y en todo caso colocar acciones correctivas. Que digan, bueno, me sobra gente aquí, determiné que me sobra gente aquí, la voy a pasar para ahí. De hecho, en las empresas públicas, la mayoría de los directorios, y esto es grave, también a veces pasa desapercibido en el mar de reivindicaciones, no han traído ni siquiera un plan para cada una de las empresas, una propuesta. Yo puedo hablar con propiedad en el caso del correo, donde no lo hay. Ahí a veces se trata de hacer mejor o peor la gestión, pero no hay una propuesta de fondo. Y creo que en la mayoría de las empresas es eso. Es decir, yo no puedo saber ni siquiera cuánta gente necesito si no sé qué empresa quiero. ¿Y en el correo volvieron las empresas públicas a hacer todo el envío, los envíos por el correo o no? No, eso fue un decreto que Tabaré Vázquez saca en el 2009, que fue muy importante para el correo, que el correo distribuyera las facturas públicas, pero eso quedó en aquel momento topeado en un pequeño porcentaje. El correo reparte un pequeño porcentaje de las facturas públicas y eso no creció y evidentemente hoy con la falta de personal es muy difícil. Lo que la gente tiene que saber es que está pagando 3 o 4 servicios de distribución porque se le paga el correo, se le paga a los que distribuyen las facturas de cada uno de los entes y además todo el Estado, esto es importante decirlo, todo el Estado hace tarea de logística y postal y bueno, se paga. También hay decisiones como por ejemplo cuando se le dio a una empresa privada la distribución de las vacunas o bueno, muchos organismos públicos hoy están contratando correos privados para hacer la tarea que perfectamente podía hacer el operador estatal. Actores de este gobierno han expuesto en reiteradas oportunidades ante la opinión pública a los sindicalistas en general, pero particularmente además a los sindicalistas públicos con calificativos tales como irresponsables, irracionales, patoteros, enemigos de la democracia, radicales. Y lo leo porque esto no es que se me haya ocurrido a mí los calificativos, sino que están en la prensa, lo puede consultar cualquiera. ¿Cómo han tomado esto? Y en esa relación, cuando ustedes charlan con el gobierno precisamente, ¿cómo, si estas cosas se hablan? ¿Cómo es? No, evidentemente, y es notorio, la gran parte de los integrantes de este gobierno, y particularmente quienes han designado las empresas públicas, han venido con una carga ideológica muy potente. Eso es así. Una carga ideológica respecto al rol que deben jugar las empresas públicas, en los casos que entiendan que debe haber empresas públicas, porque hay fundamentalismos en algunos casos, contra los trabajadores públicos y, obviamente, contra los sindicatos. También creo que a veces algunas cosas, algunas percepciones han ido cambiando al ver desde adentro cómo son las cosas, que no son tan sencillas, que no hay recursos y que en realidad no es que estamos todos de vivos y que no se trabaja y que bueno, y que tienen que venir un poco a poner orden en el caos que había porque no es así. Entonces creo que algunas percepciones han ido cambiando. Claro, es difícil, después recular en chancleta no le gusta a ninguno, pero bueno, creo que algunas cosas han ido cambiando. Lo que pasa que de todas formas la relación entre los sindicatos, y hablo de las empresas públicas, y los directorios, hoy es muy fría, es muy tensa en algunos casos. Entonces, esos márgenes que podría haber en algunas cosas no la hay. A veces
hay mejor diálogo incluso con el poco avance que hay con el Poder Ejecutivo que con los propios directorios. Hay directorios donde la relación es prácticamente insostenible. No mencionaste cuáles son esos directores de empresa que prácticamente, quieren la inexistencia de una empresa pública, y cuáles han cambiado esa percepción. Bueno, yo tengo que hablar, por ejemplo, de lo que acaba de pasar con Antel. Entonces tengo que pensar que el directorio de Antel de alguna forma está de acuerdo con esto. O tengo que pensar que en AMCAP... En la entrega a los cable operadores del servicio de Internet. Por supuesto, si yo fuera presidente de Antel y no estoy de acuerdo con eso, lo diría y me iría automáticamente. Eso no ha pasado, uno tiene que pensar que esto ha sido promovido, o por lo menos tiene el beneplácito de los directorios. Lo mismo podemos decir en el caso de ANCAP, podemos hablar del puerto. Bueno, ahí yo hablaba de la situación en el correo, veremos qué es lo que pasa allí. Hay falta, como decíamos, de hoja de ruta. Incluso a veces se siente que se va al bandazo y algún impulso desde el Poder Ejecutivo. Y bueno, que los directorios en ese sentido solamente dan el ok y están ahí para una gestión doméstica. Bien. Juan González, muchísimas gracias. Mañana es el paro, ¿es 24 horas? El paro va a ser de 24 horas y en la mayoría de las empresas públicas. Vamos a ir desde el Ministerio de Industria hacia Torre Ejecutiva, donde, y digo esto y ya cierro, hace un año estuvimos y le solicitamos una entrevista al presidente de la República que dice que recibe a todo el mundo, bueno, a la mesa sindical coordinadora de entes, que le entregamos una nota formal, sin circo, sin cámaras en el medio. Hace un año que le pedimos la entrevista y no, ni siquiera nos ha contestado que no nos va a recibir, así que bueno, insistiremos seguramente mañana en eso. Sí, en aquel momento hizo una reunión con los presidentes de todas las empresas públicas para ver qué pasaba, pero quedó nada más que en una cuestión mediática. Quería un último detalle. Ayer, a la salida de la reunión que tuvo el presidente de la República, ahora que lo mencionabas, con los senadores y diputados, el senador Gandini, que fue un poco el vocero de esa reunión, señaló que una de las prioridades de la rendición de cuentas iba a ser el aumento de los salarios públicos. Así que a quedar a la expectativa a ver qué pasa. Prenderemos alguna vela. Vale. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Pilar.